señor ministro, le decía el portavoz del PNV, el señor Esteban, le pedía que no fuera la tramitación de esta ley como fue la de la anterior, la Ley de Acción y Servicio Exterior, y lo que hemos comprobado hoy aquí es que ya lo está siendo. Ya lo está siendo. Ya han empezado ustedes a negociar la ley. El señor Esteban ya ha ofrecido retirar su enmienda de totalidad y, una vez más, se repite la escena de que el Gobierno del Partido Popular negocia con los nacionalistas, negocia con un… Pues no, sí, es legítimo que lo haga, pero luego que no se presente como un gobierno que trata de incluir a todos, porque ustedes tienen 300.000 votos, que son muy respetables, pero nosotros tenemos 1.150.000, que son igualmente respetables, pero además son más. Y estas cosas en democracia se deben tener en cuenta. Al fin y al cabo, la democracia es el gobierno de la mayoría. Entonces, digo que la tramitación de la ley, de momento, está empezando de la misma manera, con la connivencia del Gobierno del PP con los nacionalistas, a pesar de que se haga el discurso en sentido contrario. Y la única diferencia que hay en este caso, y es lo que nos salva a los ciudadanos españoles, la ponen otros Estados. Es decir, las comunidades autónomas no son sujetos de derecho internacional, no lo podrán ser nunca y ningún país firmará nunca un tratado con una comunidad autónoma porque sencillamente no es sujeto de derecho internacional. Probablemente, si fuera por el Gobierno del PP, les dejaría que lo firmaran, pero es que resulta que no va a haber ningún país, salvo algún país paria tipo Kosovo, que quisiera firmar algún tratado de ese tipo con una comunidad autónoma. Por lo demás, estamos de acuerdo en que era necesario actualizar el ordenamiento jurídico interno para alcanzar mayor coherencia entre este y el orden imperante en el ámbito internacional. Es cierto que el derecho internacional contemporáneo, como ha señalado el ministro en la tribuna, poco tiene que ver con el contexto que había y con el derecho que había en el año 72, del que data el decreto actualmente en vigor. Es cierto que había que actualizar esta legislación y había que incorporar el diseño del Estado autonómico, sobre todo para frenar esa voracidad de las comunidades autónomas y su tendencia a atribuirse competencias en todos los ámbitos, incluido el de las relaciones internacionales, que la Constitución atribuye de forma exclusiva al Parlamento, el Gobierno y los órganos de la Administración central del Estado. Y en este sentido es adecuada la diferencia que establece el proyecto de ley entre los tratados internacionales y los acuerdos administrativos y no normativos que, derivados de aquellos, son requeridos para su aplicación efectiva en España. Y para estos últimos atribuye de forma exclusiva al Estado competencias que enumero, la calificación jurídica de su naturaleza y, por tanto, también del procedimiento que deberá seguirse en su tramitación, de la resolución sobre la solicitud de apertura de negociaciones por parte de las comunidades autónomas, de su participación en las delegaciones españolas encargadas de negociar los tratados internacionales y de la información sobre la negociación de tratados internacionales que les puedan afectar. Como digo, no podía ser de otra manera. La competencia corresponde al Estado porque las comunidades autónomas, y lo dijo la catedrática de Derecho Internacional, la señora Mangas, en la comisión, no son Estado en sentido político, pero no lo son en sentido jurídico. Por lo tanto, no son sujetos, insisto, de derecho internacional. Y me quiero detener para comentar la enmienda del Grupo Nacionalista Vasco en la famosa sentencia del Constitucional del año 94, que precisamente este grupo esgrime en su enmienda, porque aunque la posición del Tribunal Constitucional ha sido confusa en estos años respecto a este asunto, ciñéndonos a esa sentencia se puede argumentar justamente lo contrario de lo que argumenta la enmienda nacionalista del Partido Nacionalista Vasco. El Constitucional señala con toda claridad en la mencionada sentencia que en las relaciones internacionales hay dos tipos de actividades. Por un lado, el derecho internacional entendido en sentido estricto y que fundamentalmente se manifiesta en la firma de tratados internacionales. Este derecho internacional crea obligaciones jurídicas y, por tanto, es competencia exclusiva del Estado, como se señala en el artículo 149 de la Constitución. El Estado es el único legitimado para suscribir tratados internacionales, lo que se plasma en la capacidad del Gobierno para dirigir la política exterior, que también se recoge en el artículo 97 de la Constitución española. Y, por otro lado, junto al derecho internacional estricto, existen las llamadas actividades transnacionales, que son ese conjunto de actividades y contratos que, aun teniendo dimensión internacional, no originan obligaciones inmediatas, no suponen ejercicio de la soberanía, no inciden en la política exterior del Estado y no generan responsabilidad política del Estado frente a otros Estados. Esta es la clave de la distinción que establece el Tribunal Constitucional. Estas actividades sí las pueden llevar a cabo las comunidades
autónomas, pese a no ser sujetos de derecho internacional. Por lo tanto, podemos decir que esa sentencia que ustedes esgrimen en su enmienda establece un núcleo duro de las relaciones internacionales que pertenece a la exclusiva competencia del Estado y, por otro lado, otro grupo de actividades internacionales que puede corresponder al Estado o a las comunidades autónomas en función de la materia concreta a la que se refieran esas actividades. Y esto queda muy claro en la sentencia y creemos que en este sentido, el proyecto de ley se acompasa a esa sentencia. Hay un segundo aspecto de la enmienda del Grupo Nacionalista Vasco del que también discrepamos, porque dentro del derecho internacional estricto, el primer grupo al que me he referido, hay en el proceso de elaboración, aprobación y aplicación de un tratado dos etapas claramente diferenciadas. En la fase de elaboración, discusión y preparación intervienen los órganos de los entes constitucionales afectados por el tratado, entre ellos las comunidades autónomas, cuando la materia del tratado afecte a sus competencias. Y esto es lo que queda recogido en el artículo 53 del proyecto de ley. Y se atiende así a lo especificado en los artículos 6 y 20 del Estatuto de Autonomía que ustedes esgrimen. Y en la segunda fase, en la fase de cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en el tratado, el Parlamento y el Gobierno quedan obligados a garantizar el cumplimiento de ese tratado. Pero eso no significa que lo tengan que hacer de forma directa. Según cuál sea la materia objeto de aplicación, podrá ser competencia, y si es competencia de una comunidad autónoma, corresponderá a esa comunidad autónoma la aplicación. Y así es como figura también en el proyecto, en el artículo 31. Por lo tanto, yo creo que, en fin, resulta recurrente y agotador convertir cada debate político que tenemos en esta Cámara en un debate competencial, estar siempre con el raca-raca del debate competencial nacionalista, reduciendo toda la actividad política y todo el discurso político a un problema de competencias y convirtiendo el debate político en un debate no sobre el cómo se hacen las cosas, que es lo que a mi juicio representa la política, sino en quién hace las cosas, que es el único aspecto que les preocupa a ustedes. Por último, quiero referirme a otro par de aspectos de una forma más superficial. Uno de ellos es la aplicación provisional de los tratados, a la que ya ha hecho referencia el portavoz de la Izquierda Plural. La Constitución, en efecto, establece que cuando el tratado se refiera a ciertas materias deberá contar con autorización parlamentaria previa para que España pueda manifestar el consentimiento de obligarse. Esta salvaguarda no queda reflejada en la ley, señor ministro, y podríamos incurrir en inconstitucionalidad si esto no se corrige en el trámite de enmiendas, pues tal y como está redactada la ley, cabría la aplicación provisional de un tratado referido a estas materias sensibles sin que cuente con la autorización parlamentaria preceptiva previa. Y algo parecido sucede en el artículo 38. Podría ser inconstitucional porque no establece la autorización parlamentaria previa para los supuestos de enmienda. Y, por último, quiero manifestarle el estupor que he sentido al leer el proyecto de ley en relación a su redacción. Una redacción francamente lamentable. Un estilo, un lenguaje farragoso, confuso y opaco, lejos de la claridad que deben lucir los instrumentos normativos de un Estado, muy alejado del lenguaje claro y meridiano de la Convención de Viena de 1969. No es aceptable, a pesar de la necesidad de este texto legislativo, que aceptemos sin más un texto cuya elaboración padece numerosas y visibles taras, cuya redacción necesita de forma clamorosa un repaso para aplicarle claridad y simpleza y cuyo lenguaje existe una revisión importante. Es un vicio recurrente de los proyectos de ley que presenta este Gobierno que su redacción sea mala y sea oscura. Es la única enmienda de totalidad que hubiéramos presentado, señor ministro, la del estilo. Pero hemos pensado que, como hay tantos miles de periodistas en paro, en lugar de hacer nosotros esa corrección de estilo, le recomendamos que lo encargue a alguien y que mejore la redacción de ese proyecto de ley antes de que continuemos el trámite de enmiendas parciales.